En este vídeo corto os voy a explicar muy brevemente ventajas e inconvenientes de vivir en un velero. Me he venido al velero a tomar algo y a prepararme un poquito. Empezamos con las ventajas. Se puede vivir con relativamente poco dinero. En el vídeo anterior comenté que el gasto aproximado para vivir en un velero de unos 30 pies sería de unos 1.300 euros al mes. Y luego en los comentarios sí que es verdad que mucha gente me dijo: oye, ¿se puede hacer por menos? O a mí me cuesta más. Bueno, esto evidentemente no es un número fijo que cueste vivir en un barco. Pero bueno, el caso es que la cifra nos salía en unos 1.300 euros. Yo creo que realmente se puede vivir en un velero por unos 1.000 euros. Gastas poco, haces el anti-fouling tú y te haces tú la revisión del motor, que hay 100.000 vídeos en YouTube para poder ver cómo se hace sin ningún problema, por unos 1.000 euros, ¿vale? Así que, ventaja número 1, se puede vivir con poco dinero. Ventaja número 2, una vida más tranquila. Se vive despacio. Muchas veces cuando vengo con amigos, o conforme están entrando por el Pantelán, la sensación es de qué tranquilidad. Aquí en la Marina de Valencia se oyen las grúas al fondo, te acostumbras, la verdad es que es un sonido hasta como familiar de aquí, pero la vida en el barco es súper relajada. Ya no tienes nada del estrés o del ruido típico de una ciudad. Bueno, eso es una maravilla. La verdad es que eso puede ser una cosa buena o una cosa mala, luego lo vemos en los inconvenientes. Bueno, punto número 3. Siempre tienes algo que hacer. Y eso es una realidad cuando vives a bordo. Barnizar o a mejorar o a reparar o lo que sea. Para una persona como yo, que soy un tío bastante activo, la verdad es que el tener siempre algo que hacer a mí me ayuda bastante. Así que, punto a favor, siempre tienes cosas que hacer. Estilo de vida minimalista, sobre todo si se trata de un velero pequeño. Véase que todos estos puntos van relacionados con vivir en un velero como podríamos vivir la mayoría de los mortales. Evidentemente, si te compras un Halber Rassi de 62 pies o un catamarán de 80 metros, vas a vivir igual o mejor, bueno, muy probablemente mejor. Para los mortales, para los barcos normales, es un estilo de vida minimalista, en el sentido de que no tienes mucho espacio para meter ni mucha ropa, ni muchos trastos, ni un ordenador grande, ni una pantalla de televisión grande. Así que te acostumbras a vivir con muy poco, lo cual te das cuenta muy rápidamente de que se necesitan muy pocas cosas para ser feliz. Bueno, necesitas un barco, claro. También está muy bien la sensación que tienes de libertad y de poder marcharte a cualquier lado en cualquier momento. Una de las ventajas de la vida pirata es que puedes vivir un poquito fuera del sistema. Y a mí esto me parece importante porque, sobre todo en los últimos años, cada vez más la presión fiscal o tener una propiedad, incluso alquilarla, es que en realidad estás pagando una cantidad de impuestos por todos lados, que viviendo en el barco te ahorras algunos. Es verdad que tienes algunos nuevos, pero bueno, hay truquillos. Yo creo que la vida pirata o te permite tener un estilo de vida un poco alternativo en el que puedes vivir más fuera del sistema de lo que sería una vida normal y corriente en un piso. Con frecuencia veo mucha gente que vive en veleros y que va haciendo trabajillos por ahí. Y bueno, ya me entendéis, ¿no? Que no hace falta que el Estado se lleve la mitad de tu sueldo, ¿no? Entonces, si como yo no te gusta lo de vivir súper metido dentro de una estructura del Estado y que te estén robando por todos lados, vivir en un velero puede ser una buena opción. Un punto muy a favor de vivir en un velero es que tienes unas puestas de sol y unos amaneceres espectaculares, que estás mucho más en contacto con la naturaleza. Otro punto a favor es que cuando pasas mucho tiempo viviendo en un velero y por algún motivo acabas quedándote en casa de alguien, agradeces mucho los pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto de la vida normal, como el tener una ducha con presión o tener mucha agua caliente. Bueno, pequeñas cosas rutinarias de una vida normal y corriente que viviendo en un velero se convierten en pequeños lujos. El último punto a favor de vivir en un barco es que conoces mucha gente que tiene un interés en común contigo. Bueno, es agradable estar rodeado de gente que piensa como tú o de que comparte una afición o un estilo de vida. Para mí eso es un punto fundamental. Vamos con los cons, inconvenientes o desventajas de vivir en un velero. La primera es que la vida en un velero no es tan cómoda. Reducidos espacios, cocina pequeña, baños estrechos, todo se mueve. La verdad es que la vida en un velero es más incómoda que vivir en un piso normal y corriente. Otro punto a tener en cuenta son el tema de las tormentas, que para mí es un tema importante. Hay veces que, aunque estés en una marina atracado, estar con mucho viento o con lluvia o con frío, tu espacio vital se reduce bastante. Y muchas veces, especialmente durante la noche, si hace mucho viento y el barco se está moviendo, pues puedes tener un poco más de problemas a la hora de descansar. Que eso, un día solo no pasa nada, pero un día tras otro, al final se va acumulando el cansancio y es un punto a tener en cuenta. Otro punto, la vida en un velero
especialmente en los meses de invierno, puede resultar un poco solitaria. Es verdad que eso depende mucho de la marina en la que estés. Si bien es verdad que, como he dicho antes, tienes tantos trabajos que el tiempo solo se pasa bastante mejor. El tema de la ropa. Los veleros no suelen tener lavadora, lavavajillas, a no ser que estés en un barco grande. Planchar es un pequeño lujo que no tienes cuando vives en un velero. Roturas importantes. Esto es un punto a tener en cuenta. Los barcos se rompen. Te vas a tener que buscar la vida para arreglarlo tú lo antes posible y seguramente tengas que pasar algunas noches fuera. Con lo cual, bueno, es un gasto extra a tener en cuenta o saber que vas a estar molestando a tu familia y a tus amigos. Otro punto a tener en cuenta es el deterioro que sufre el barco cuando vives en él. No es lo mismo utilizarlo esporádicamente durante los fines de semana que vivir todos los días de tu vida en el barco. Esto es un punto importante a la hora de considerar revender el barco cuando ya no quieras. Un punto del que no se habla mucho es el desgaste de tu moto, bici o coche si lo tienes siempre aparcado frente al barco en una marina. Simplemente por estar en un entorno marino sufrirán más desgaste. Punto a tener en cuenta si, como yo, os preocupáis del valor que puedan tener vuestras cosas una vez hayáis terminado de usarlas. Y por último, y para mí uno de los más importantes, es la vida en invierno con el tema del frío. Es verdad que aquí puedes tener unas pequeñas calefacciones, como por ejemplo esta, que no hacen mucho ruido, pero también puedes ponerte una calefacción de aceite. Por lo general, hay que ver que la instalación eléctrica del barco te permita tener algo enchufado de 2000 vatios constantemente. La temperatura de los cables, bueno, me parece un punto importante. Los barcos en verano son una maravilla, en invierno la vida puede ser un poquito más dura. Así que nada, esos son mis 4 comentarios acerca de los pros y los cons de vivir en un barco. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.